Les recordamos y les pedimos una vez más que completen las hojas de evaluación que están en su carpeta y también aquellos que estén interesados en recibir el servicio de noticias, el servicio electrónico de noticias del Departamento de Pastoral Social, que completen los datos que están en esa hoja de evaluación al pie. Esta hoja de evaluación va a ser retirada o le vamos a solicitar que la entreguen a la salida, al término de este panel y antes de llegar a la capilla para terminar esta tarde. Al propietario del auto Renault 12 gris, patente 587, repetimos, Renault 12 gris, patente 587, les pedimos que se presente en la playa de estacionamiento donde lo dejó, porque si no, hasta el lunes no lo va a poder retirar. Repetimos, Renault 12 gris, patente 587. El muchacho del garaje está esperando ya hace un buen tiempo que lo retiren de allí. Cierra la playa. Bien, entonces la última convocatoria a ingresar a este salón para dar comienzo al panel final y que va a anteceder a las conclusiones de estas terceras jornadas. Como les decía, el tema es el jubileo. Jubileo, perdón, solidaridad, memoria y esperanza. La coordinación de este panel, les pedimos a los que van ingresando que lo hagan en silencio, por favor. La coordinación de este panel va a estar a cargo de Diego Ibarra, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, periodista, trabaja en numerosas radios y diarios de esta capital federal. Actualmente es secretario de redacción de la revista Estrella de Belén. Diego, entonces, el panel y tu conducción. El tema... Hola. Sí, gracias. Buenas tardes. Para continuar con el tema convocante de los laicos en la construcción de la sociedad, es que vamos a ir presentando este panel, y no es casualidad que haya 3 laicos y un sacerdote, ¿no es cierto?, para abordar inclusive el tema del jubileo. Desde este marco del jubileo, los temas que han ido desarrollándose entre ayer y hoy van a, de alguna manera, enmarcarse en este año jubilar y en particular unos ejes que van a ir conectándose a lo largo de las distintas exposiciones: el perdón, la solidaridad, la memoria y la esperanza, como recién anunciaba Marcelo. El panel está compuesto por el padre Manuel Madueño, por el Heroles y por el diputado Mario Cafiero. Quien va a dirigir la palabra primero es el padre Manuel Madueño, que es sacerdote marianista, asesor del movimiento laicos, de las comunidades laicas marianistas, desde 1993. Además de sacerdote, es maestro, es licenciado en Economía, licenciado en Teología y ha escrito diversos libros. El punto de presentación del padre Manuel Madueño tiene que ver con el marco histórico de la historia y el presente del jubileo en particular. Manolo. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a comenzar con una afirmación que me parece que cada uno de nosotros puede ratificar desde su experiencia. Hay procesos históricos en los cuales valores espirituales importantes pierden su sentido y se cargan de materialismo. Y hay otros procesos históricos en que realidades sociales, concretas, visibles, liberadoras,
se espiritualizan hasta perder su sentido de alguna manera. Lamentablemente me parece que el jubileo pertenece a este grupo segundo, una realidad que históricamente estuvo cargada de realizaciones de la intervención de un Dios que por de su pueblo, pensando especialmente en aquellos que estaban agobiados por las deudas, por las esclavitudes o por algún tipo de injusticia, históricamente se ha ido espiritualizando. Vamos a intentar rapidísimamente volver a las fuentes bíblicas, donde se nos entrega la realidad de lo que fue para el pueblo de Israel el anuncio y el intento de realización, muchas veces conseguido, del jubileo. En el pueblo de Israel, como en muchos pueblos circundantes, había una realidad de sobreexplotación de la tierra, había deudas, había un sistema tributario muy duro en el cual las personas pertenecían al rey y había que pagar un triple tributo en bienes, en personas y en soldados en época de guerra. Y Dios interviene porque estas cosas no están de acuerdo con el proyecto que él tenía sobre la humanidad, con tres tipos de leyes que se concretan en la historia de ese pueblo: las leyes sobre el sábado, las leyes sobre el año sabático y las leyes sobre el jubileo. Las leyes sobre el sábado intentaban dar un descanso a la tierra, porque la tierra es de Dios, y dar un descanso a las personas obligadas a trabajar todos los días, porque esas personas eran hijas de Dios y merecían reconstituir la vida personal, religiosa y familiar. La ley del sábado tenía un profundo contenido social, liberador y religioso. Las leyes sobre el año sabático también marcaban el descanso de la tierra, el perdón de las deudas y la liberación de los esclavos. Cada 7 años no debía haber más deudas, había que perdonar las deudas y había que liberar a los esclavos. Y después, el año jubilar, esos 7 grupos de 7 años, 49 más 1, 50, también legislaron sobre el rescate de las tierras, sobre el rescate de las viviendas y sobre el rescate de los esclavos. La palabra jubileo viene del latín jubileus y del griego jovel, que en principio designó al carnero, después al cuerno del carnero, que se tocaba para anunciar ese año en que Dios ofrecía gracia, libertad a su pueblo. Resumiendo un poco todo esto, el sábado, el año sabático y el año jubilar expresan el poder de Dios y su voluntad que interviene en nuestra historia, en el tiempo y en el espacio, a favor de los pobres, los endeudados, los esclavos y todos los quebrados por estructuras injustas. Esta tradición bíblica del jubileo anticipa la proclamación del reino de Dios. Año sabático, jubileo y reino de Dios pertenecen a una misma tradición bíblica y teológica y son una referencia básica para interpretar toda la historia de la salvación. Cuando Jesús se presenta, Él se presenta como aquel que va a traer el año de gracia de Yahvé sobre su pueblo, interpreta el reino de Dios como el intento de un Dios que quiere la vida del pueblo, que no se interesa tanto por la restauración institucional, ni por el templo, ni por la revolución armada del pueblo de Israel contra sus pueblos que los dominaban, sino un Dios que se interesa por la vida del pueblo. Jesús es el jubileo del Padre permanente. En las primeras comunidades cristianas todavía se demuestra que esta tradición del
jubileo con esa carga fuerte de perdón, de solidaridad, de liberación, de perdón de deudas, está vigente y que esa tradición sigue manteniéndose. Y con el correr del tiempo, como les decía en un comienzo, creo que hemos asistido a un proceso de reduccionismo y de espiritualización del sentido y la vivencia del jubileo. El descanso de la tierra y de las personas se han reducido a un rito religioso. Las deudas se interpretan solamente como deudas espirituales, pecados, y las esclavitudes se remiten a esclavitudes interiores y personales. Me parece que en un año como este deberíamos intentar recuperar el sentido pleno del jubileo, que sin perder su profundo sentido religioso es un año en que Dios entrega con una densidad particular su oferta de gracia y de perdón. Deberíamos recuperar todo el sentido social, liberador y concreto que tiene. Sacar breves conclusiones teológicas de esto que acabamos de recorrer tan rápidamente, yo diría: el jubileo es un grito a favor del proyecto de Dios, que sigue proponiendo que vivamos con justicia, con libertad, que sueña con una humanidad donde los hombres se reconozcan y se respeten como hermanos, en la que no haya pobres, ni excluidos, ni esclavos. El jubileo es un grito de socorro, es un basta ya, es un nunca más. Y los elementos fundamentales de este proyecto de Dios son el carácter sagrado de la tierra y de la vida humana, que pertenecen ante todo y solo a Dios, el destino universal de la tierra y de los bienes, que son de todos y para todos, la supremacía sobre los intereses individuales, la vida de la tierra y de la comunidad, que tiene que estar siempre por encima de cualquier ley, y una ley que está al servicio de la comunidad y no la comunidad al servicio de la ley. Hoy día necesitamos mensajeros y liberadores que anuncien, que nos anuncien, que anunciemos la urgencia de proteger y de dar descanso a la tierra, la importancia de perdonar las deudas y de liberar a las personas esclavizadas o dependientes, y que realicen esta liberación en la historia. Hoy día necesitamos discernir sobre quién está el Espíritu de Dios, como estuvo sobre Isaías o sobre Jesús, quiénes son los ungidos y los enviados para proclamar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar el año de gracia de Dios. El jubileo es una teología para ser leída o estudiada, es una teología para ser anunciada, proclamada, gritada. Es una teología con energía, con fuerza, con poder. Y los desafíos que nos quedan hoy, y yo les pediría que lo piensen tanto a nivel personal, como comunitario, como eclesial, es dar sentido pleno a estos signos tan ricos y tan fuertes del jubileo, la peregrinación, ponernos en camino, sacudir inercias, comodidades, buscar juntos estos caminos de solidaridad y de justicia, recuperar y vivir el sentido de la puerta santa, de cruzar el umbral. ¿Qué puertas tenemos que abrir o cerrar y a quiénes? ¿Qué umbrales tenemos que cruzar y por qué no nos decidimos a hacerlo? Nos invita a recuperar o a purificar la memoria. Fíjense cómo el documento de la Comisión Teológica Internacional lo define. Purificar la memoria significa eliminar de la conciencia personal y colectiva todas las formas de resentimiento y de violencia que la herencia del pasado haya dejado, sobre la base de un juicio histórico y teológico nuevo y firme, fundamente un posterior comportamiento moral renovado. Purificar nuestra memoria supone saber pedir perdón y preguntarnos a quién tenemos que pedir perdón.
recuperar el jubileo hoy supone reconciliar nuestras rupturas y divisiones, supone proteger y dar descanso a la tierra, supone defender la vida del pueblo, aquello por lo que se jugó Jesús, buscando caminos de justicia, de trabajo, de honestidad, de participación. Y por último, preguntarnos quiénes son los esclavos de hoy, cuáles son nuestras dependencias y ver qué tenemos que hacer para liberarnos de ellos. Bien, le damos las gracias al padre Manuel Madueño. Y ahora sigue el licenciado Carlos Heroles, que es licenciado en Trabajo Social, es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, también es profesor en la Maestría de Ciencias de la Familia en la Universidad Nacional de San Martín, coordinador del área de Relaciones Universitarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos y miembro del Departamento de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires y autor también de varias publicaciones y libros. El licenciado Carlos Heroles va a abordar el tema propuesto, de alguna manera también desde la raíz del documento Iglesia y las culpas del pasado que recién mencionaba el padre Madueño. Sí, yo voy a tomar como perspectiva, así como Manuel Madueño tomaba como perspectiva las raíces bíblicas e históricas del jubileo, yo voy a tomar como perspectiva la realidad actual. Totalmente analizar de alguna manera esta convocatoria que hace Juan Pablo II. Juan Pablo II es un papa que nos ha venido asombrando con varias cosas, ¿no? Primero con esos viajes a zonas permanentemente difíciles, permanentemente en conflicto, donde él iba y de alguna manera, y donde va, digamos, y de alguna manera va desarrollando acontecimientos políticos significativos. Los viajes del Papa no pasan desapercibidos, ¿no? En general, acuérdense del viaje a Cuba, por ejemplo, él toca aspectos muy importantes y muy concretos de la realidad. En segundo lugar, sus encíclicas sociales, ¿no? Que también nos asombran, digamos, por su capacidad, su certeza de diagnóstico, digamos, y su capacidad como para reflejar la realidad actual en clave cristiana. En este marco de audacias y coherencias, diría yo, Juan Pablo II, desde hace algunos años, se propuso lanzar este Año Santo para celebrar la iniciación del tercer milenio, ¿no? Esto que él también define en algunos de sus discursos diciendo que no son 2000 años después de Cristo, sino que son 2000 años de Cristo, ¿no? Entonces, este momento en que iniciamos la tercera etapa, digamos, es cuando Juan Pablo II lanza la idea del jubileo. El jubileo ha llegado hoy. Con el jubileo y con las actitudes, han llegado actitudes muy firmes del viejo Papa, este Papa que es débil en sus fuerzas físicas, yo diría cada día más fuerte en su naturaleza espiritual, y estas ideas nos hablan de perdón, de purificación de la memoria y de la necesidad de reemplazar la deuda externa y la deuda interna de tantos países del mundo por una economía mundial solidaria y una actitud firme de enfrentamiento a las causas profundas de la pobreza, la exclusión y la injusticia social. Nos habla también de la memoria de los mártires contemporáneos, o sea, aquellos mártires que han caído en el decurso del siglo XX por enfrentar la persecución religiosa, pero también por enfrentar a aquellos regímenes dictatoriales o autoritarios que afectaron la dignidad humana. Víctimas entonces de la violación de los derechos humanos. Hace pocos días nosotros tuvimos un testimonio claro del espíritu del jubileo cuando el Papa, en un gesto que a muchos nos emocionó profundamente, pidió perdón al pueblo judío por las faltas de la Iglesia frente al holocausto judío, la Shoah, y en tantos otros hechos dolorosos de un mundo sumido en la violencia. Juan Pablo II decía en su mensaje de Cuaresma: la esclavitud del pecado y de la muerte que el hombre experimenta cotidianamente
descubriendo las raíces profundas de su propio corazón, se manifiesta en formas dramáticas e inusitadas, como ha sucedido en el decurso de todas las grandes tragedias del siglo XX, que han incidido profundamente en la vida de tantas comunidades y personas víctimas de una violencia cruel. Las deportaciones forzadas, la eliminación sistemática de pueblos y el desprecio de los derechos fundamentales de la persona son tragedias que desgraciadamente aún hoy humillan a la humanidad. Entonces, de lo que se trata es de plantearnos el análisis crítico de la realidad actual y plantarnos también, no solamente plantearnos, sino plantarnos también frente a la realidad actual a partir de criterios de interpretación de la realidad, de criterios hermenéuticos, ante los valores cristianos de la justicia, de la paz y de los derechos humanos. En este marco, el Papa, el 12 de marzo, lanzó una oración universal de confesión de culpas y pedido de perdón, donde a partir de renovar la confianza en Dios nuestro Padre misericordioso y compasivo, manifiesta el arrepentimiento del pueblo cristiano, que confiesa humildemente sus propias culpas en relación con 7 temas, que los vamos a mencionar y los vamos a comentar brevemente. El primer tema es la necesidad de purificar la memoria. Se trata de apelar al análisis del pasado, pero como componente indisolublemente ligado a los tiempos presentes. En los tiempos presentes, el pasado asume las formas de prejuicios, culpas, temores, dolores, que se proyectan ya a los grupos discriminados, ya al conjunto de nuestra comunidad. La purificación de la memoria debe ser analizada entonces en términos de proyecto, es decir, como una necesidad nacida de construir un futuro donde nunca más se produzcan hechos negadores de la dignidad humana, con participación, estos hechos negadores de la dignidad humana, asentimiento u omisión de los cristianos. Dice la Comisión Teológica Internacional, la autora de este documento, La Iglesia frente a las culpas del pasado. La comprensión del pasado se traduce en su aplicación al presente. El pasado es aprehendido en las potencialidades que descubre, en el estímulo que ofrece para modificar el presente. La memoria se vuelve capaz de suscitar un nuevo futuro. El segundo punto tocado en esta oración universal de confesión de culpas por el Papa es la confesión de las culpas cometidas en servicio a la verdad. Es decir, señala el Papa, la Iglesia debe pedir perdón todas las veces que en servicio a la verdad han manipulado la fe y la moral. Hemos manipulado la fe y la moral mediante la utilización de métodos no evangélicos. Por todas las veces que los cristianos hemos sido intolerantes, hasta llegar en ocasiones en la intolerancia hasta el asesinato y la tortura, en el curso de una historia en la construcción de cuyo dolor por hechos aberrantes también ha participado hijos de la Iglesia, alegando estar conforme a la buena doctrina y a la autoridad. El tercer punto por el cual se lanza esta oración universal es por los pecados cometidos que han comprometido la unidad de los cristianos. Se trata, dice el Papa, de los pecados inherentes a la falta de espíritu ecuménico y la no búsqueda esforzada de caminos de cooperación, solidaridad y encuentro entre cristianos de distintas comuniones. Perdón, de una sola comunión y distintas denominaciones. El cuarto motivo es la confesión de culpas en relación a Israel, lo que implica para Juan Pablo II la necesidad del reconocimiento de los pecados de acción y de omisión cometidos por cristianos. O sea, pecados también por no haber sabido actuar con la necesaria fraternidad, pecados por no haber hecho todo lo necesario para evitar la persecución pasada y presente del pueblo de Israel. El quinto motivo de confesión es la confesión de culpas cometidos con comportamientos contra el amor, los derechos de los pueblos y las culturas. Se refiere a actitudes cristianas realizadas por orgullo, odio o voluntad de dominio sobre los demás. La hostilidad hacia miembros de otras religiones y hacia los grupos sociales más débiles, incluyendo las etnias aborígenes, los emigrantes y diversas minorías. El sexto motivo es la confesión de los pecados que han herido la dignidad de la mujer y la unidad del género humano, lo que implica para la Santa Sede
un pedido de perdón por el machismo, el racismo, la marginación y la exclusión social de mujeres, de hombres y de pueblos. Y el séptimo y último motivo es la confesión de los pecados en el campo de los derechos humanos. Es un pedido de perdón por los pobres, por los marginados, por los abusados, por las víctimas del aborto y la manipulación genética. Perdón también por la discriminación de las personas discapacitadas, por las víctimas de todas las formas de injusticia, opresión y negación del derecho a la vida y la dignidad humanas. Hasta aquí los pedidos de perdón incluidos en la oración jubilar del Santo Padre, una actitud digna de imitar en el marco del jubileo en nuestra patria. Necesitamos como cristianos y latinoamericanos que nuestra Iglesia, como comunidad en su conjunto y bajo la dirección de sus obispos, acompañe con energía y coraje la actitud de Juan Pablo II. Que como signo de reconciliación, por ejemplo, perdón a los hermanos víctimas de injusticias, opresiones, exclusiones o violencias en el decurso de toda nuestra historia. No porque no sepamos de muchos testimonios de cristianos, solidarios y promotores de los derechos humanos, sino porque tenemos la certeza que otros violaron en nombre de Dios la dignidad humana y ofendieron el derecho a la vida. Pero también necesitamos que nuestra Iglesia, como pueblo de Dios, se comprometa en la construcción de un nuevo modelo social y económico, y que a partir de la justicia y la solidaridad posibilite el pleno desarrollo humano. Yo lo que quería señalar también es esto. Hay por lo menos 3 pedidos de perdón que tenemos que hacer como pueblo de Dios en la Argentina. El primer pedido de perdón es a las etnias aborígenes. Esas etnias aborígenes que fueron exterminadas con el rifle, con la opresión económica y que fueron negadas en sus derechos. Etnias aborígenes que eran unos 3 millones, dicen, cuando el español llegó a estas tierras, y que actualmente son menos de 200.000 hermanos latinoamericanos que viven en la humillación más terrible, porque viven la humillación de no tener absolutamente nada. El segundo perdón que tenemos que pedir es el perdón a todos nuestros hermanos marginados, excluidos, a todos nuestros hermanos que han venido sufriendo la negación de los derechos más elementales, que es el derecho a la calidad de vida. Sobrevivir no es vivir. Garantizar a nuestros hermanos una supervivencia no es garantizarles el derecho a la vida. Y durante mucho tiempo no hemos hecho todo lo necesario para garantizar la justicia social en nuestro país. Y en tercer lugar también tenemos que hacer un pedido muy humilde de perdón por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras militares en la Argentina. Hay familias concretas argentinas, miles de familias argentinas que han sufrido y que han sido heridas en lo más profundo de su dignidad humana. Y la Iglesia no siempre ha hecho todo lo necesario para estar al lado de quienes estaban siendo negados en su dignidad fundamental. En este marco también es necesario replantear en los foros internacionales el pago de la deuda externa para que los servicios que se llevan hoy un 25% del presupuesto nacional puedan dedicarse total o parcialmente a financiar trabajo y bienestar para los argentinos. Yo quiero concluir con esto, diciendo que sin un cambio significativo en el orden económico internacional, no habrá posibilidades de salida para un mundo que está entrando en el dilema más absurdo de la historia. Una economía que crece constantemente al tiempo que la mayoría de los hombres y mujeres de todo el mundo y de nuestro propio país viven sumidos en una pobreza que no logra ser superada por la irracionalidad de la concentración de la riqueza cada vez en un sector más pequeño de la sociedad. Por ejemplo, yo tengo la convicción de que en los últimos años de la vida argentina, sacando algunos pequeños periodos de crisis más seria como este último que estamos viviendo, nuestra economía ha crecido mucho. Que ha crecido mucho la concentración de la riqueza en manos de algunos argentinos, pero que al mismo tiempo y proporcionalmente ha crecido mucho la pobreza de grupos muy significativos de argentinos. Esto lo decía ayer Juan Lumerman cuando mencionaba estos datos de que el 20% más alto de la población de Buenos Aires tiene un 54% del ingreso total
de la ciudad, mientras que el 20% de menor nivel de ingresos tiene solamente el 4% del consumo total de la ciudad. Para finalizar, queremos reiterar la esperanza, que construir la esperanza, otro objetivo concreto del jubileo, implica trabajar para lograr un cambio de racionalidad. Una globalización que, como señalaba hace unos pocos días nuestro arzobispo Jorge Bergoglio, corre el riesgo de sumirnos en una contracultura, levantemos nuestra identidad como pueblo y construyamos un modelo democrático adecuado a los valores donde la solidaridad y la paz serían el camino del encuentro con el otro para que juntos alcancemos la plena dignidad a la que todos tenemos derecho como seres humanos. Muchas gracias. Vamos transitando hacia lo concreto a medida de estas exposiciones. Ahora es el diputado Mario Cafiero, que además de ser diputado es actualmente docente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como secretario general de la Fundación para la Democracia y la Participación y además preside la Comisión Bicameral Jubileo 2000. Sobre este es el punto al cual se va a referir el diputado Mario Cafiero. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hay cosas que a uno lo conmueven o lo demuelen, para ser más preciso, ¿no? Yo, como presidente de la Comisión Bicameral, por supuesto, trato de leer todo circula en materia de jubileo. Leía el otro día el trabajo que una comisión teológica internacional hizo respecto de esta convocatoria que el Papa Juan Pablo II ha hecho. Y yo digo que la frase que me conmovió fue cuando Juan Pablo II dice: poner la Iglesia de rodillas para pedir perdón por los pecados pasados y presentes cometidos. Poner a la Iglesia de rodillas, no cada uno de nosotros cuando nos ponemos de rodillas, sino a toda la Iglesia. Qué convocatoria, qué fuerza, qué audacia, qué valentía, que precisamente no lo devalúa al Papa, no lo hace menos, sino que lo hace realmente más. Yo creo que Juan Pablo II hoy no es solo nuestro líder religioso, sino creo que es un líder espiritual de la humanidad, un líder espiritual para otras religiones. Y yo lo he visto porque, conversando con otros amigos de otros cultos, ellos ven esta tremenda fuerza que está teniendo el mensaje del jubileo. Y el jubileo también le toca a la política. El jubileo también tiene que ver con los responsables de la cosa pública, como somos nosotros, los que hemos abrazado un compromiso político. Yo recordaba que en mi juventud era más común este tipo de encuentros entre quienes abrazaban un compromiso religioso y quienes abrazamos un compromiso político. Parece que entre otras cosas, este jubileo nos está permitiendo de vuelta ponernos en contacto, estos que parecen dos mundos separados, ¿no? El de la religión o el de las religiones y el de la política. Y hemos conformado una comisión bicameral de todos los partidos políticos. Acá no hay partidos, no hay cuestión partidaria. Pido especialmente la disculpa desde el diputado Lanza, que quería estar hoy con nosotros, pero bueno, mañana hay elecciones aquí y le fue imposible. Él es de la Alianza, yo soy de Justicialismo. Y sin embargo estamos trabajando para llegar a ese jubileo del 5 de noviembre en Roma, donde se ha convocado ni más ni menos que a los parlamentarios de todo el mundo, a los responsables de la cosa pública de todo el mundo, a discutir acerca de este jubileo del 2000, de
2000 años que nos echamos en la espalda y el nuevo milenio que empieza. Para ello se han trazado 3 ejes de discusión ideológico-políticas, histórico-políticas. Yo voy a hacer una muy breve reseña de estos 3 ejes porque algunos ya fueron abordados por mis antecesores en la palabra. El primer eje es el eje de la libertad religiosa. El segundo eje es el eje de la dignidad de la persona humana. Y el tercero es el problema de la deuda externa de los países en desarrollo. Nosotros, para hacer algún aviso también, alrededor de estos 3 ejes estamos organizando desde el Parlamento 3 audiencias públicas para discutir cada uno de los temas. El próximo 16 de mayo hacemos la primera audiencia pública, el martes 16 de mayo a las 14 horas, sobre libertad religiosa. Ahí hemos convocado a personalidades de distintas religiones de nuestro país a hacer un debate, a hacer una reflexión acerca de este tema. Por cierto, para mí no me siento para nada capacitado para abordar el tema estricto desde el punto de vista teológico, pero sí quizás permitirme una reflexión política. ¿Por qué el Papa plantea el tema de la libertad religiosa? Y yo creo que hay 2 motivos. Un motivo es los conflictos actuales, presentes, de intolerancia, de violencia en diversas regiones del mundo. Por suerte, esto en la Argentina no lo tenemos. Somos un pueblo que nacido con distintas corrientes, donde acá siempre ha habido libertad religiosa y en eso somos un ejemplo. Pero en el mundo esto no es así, sabemos muy bien de enormes conflictos que están sucediendo. Pero el otro que yo trato de interpretar es que si uno analiza todas las religiones del mundo, se habla de las 2 tríadas, una tríada en Oriente y una tríada en Occidente. La tríada en Oriente es el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y la tríada en Occidente es el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Hay como una suerte de lo que algunos autores hablan de la filosofía perenne, es decir, de determinados componentes comunes en todas estas religiones, que yo no voy a abundar en uno que se señala que es que todas estas religiones, en definitiva, proponen una acción social, un sentido social basado en la misericordia y en la compasión. Y cada uno tiene una regla de oro de estas religiones. Cada religión tiene su regla de oro. Nosotros tenemos la nuestra, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y así tienen los islámicos y los judíos. Pero todas estas reglas de oro a veces chocan contra otra de las reglas de nuestro mundo actual, materialista, individualista, que no es ninguna regla de oro, sino que lamentablemente quizás el oro hace las reglas. Entonces, frente a este oro que hace las reglas, frente a este materialismo y este individualismo que quiere hacer las reglas, el Papa es el gran líder espiritual de la humanidad que está convocando a la libertad, al diálogo entre las religiones para enfrentar esta otra cultura. Luego vamos a hacer una jornada sobre la dignidad de la persona humana. Y ahí creo que Heroles ha marcado todos los elementos, lo que significa la exclusión social. Ustedes saben que si si América Latina, que es el peor continente en distribución del ingreso, tuviera una distribución del ingreso igual a la de África, no estamos hablando de número, o sea, de cantidad, sino de cómo se distribuyen, cómo se reparten los africanos la riqueza, tendríamos la mitad de la pobreza que tenemos. ¿Cuánto hay para discutir
en nuestra América acerca de cómo enfrentar esta concentración económica para lograr la igualdad. Coincido en lo planteado también con las etnias y le quiero agregar un tema que me parece que está faltando y además teniendo en cuenta la enorme presencia femenina. Yo creo que en la Argentina discriminamos a la mujer, pero no tengo ninguna duda, una sociedad que no le da igualdad de oportunidades a las mujeres. Si uno analiza en los altos cargos, no llegan las mujeres, llegan muy pocas mujeres. Solo, por ejemplo, el 9% de nuestros embajadores son mujeres, solo el 20% de nuestros jueces son mujeres. Por eso, entre otras cosas, esta reflexión del jubileo nos está llevando a promover acciones como, por ejemplo, proponer que así como hay un cupo de mujeres en la legislatura para que tengan un 30%, también debe haber un cupo para que tengan en el Poder Ejecutivo, que solo tiene el 8% de mujeres en sus altos cargos. Creo que esta reflexión acerca de la igualdad, acerca de la necesidad de reparar esta igualdad, tiene que llevarse también al plano de los derechos humanos, y acá me están haciendo la seña que quedan 2 minutos, o menos, porque hace como 2 minutos que me hizo la seña. Entonces, terminando. En el plano de los derechos humanos, la Argentina tuvo su Shoah, tuvo su holocausto y queda mucho para reparar. Y yo quiero solamente hacerle esta reflexión. Como diputado, tengo que juzgar el miércoles al señor Domingo Bussi. Y yo quise hacer el análisis desde el punto de vista del jubileo. Y yo me pregunté, ¿hubo reconocimiento de responsabilidades? ¿Hubo voluntad de arrepentimiento? ¿Hubo voluntad de reparación del daño causado? Lamentablemente el espíritu del jubileo no llegó, no está llegando a algunos de quienes fueron responsables de estos tremendos de nuestra Argentina. Bueno, y el tema de la deuda externa daría para toda una charla, así que lo dejo para la próxima audiencia pública. Y finalizar diciendo que San Pablo nos decía que más que por un temor al castigo, las leyes hay que cumplirlas por una obligación de conciencia. Creo que en política hoy significa trabajar sobre esta conciencia de la solidaridad. Porque si tenemos una sociedad más solidaria, vamos a tener una sociedad más segura, vamos a tener una sociedad con menos desocupación, vamos a tener en definitiva una sociedad más cerca del modelo de Cristo. Muchas gracias. Una síntesis de lo expuesto es imposible por todo lo que se acaba de decir. Voy a tratar solamente de rescatar un par de ideas, el resto ya lo acaban de hacer los distintos expositores. Me parece que hubo una palabra que recorrió las 3 ponencias, que es lo social. Y lo social me parece que es lo propio de los laicos en las distintas actividades de lo social o las distintas manifestaciones de lo social. Y en algún sentido, o en todos los sentidos, el jubileo se nos presenta como una gran catequesis, extraordinaria catequesis que como laico nos actualiza y nos da esta idea de perdón, de solidaridad, de esperanza. Heroles hablaba del proyecto, ¿no?, a partir de una purificación de la memoria no como recuerdo, sino como posibilidades de caminar hacia el futuro, de un proyecto que está basado en la esperanza y está con la solidaridad. El padre Manuel Madueño nos daba también esta idea desde lo religioso, pero también él dice recuperar el sentido religioso sin perder el sentido social. Y la exposición del diputado Mario Cafiero justamente nos llevaba a cómo desde la cosa pública, en el rol del Congreso en este caso, cómo tratar de ir viendo a la luz del jubileo hechos muy concretos. Me parece que el jubileo nos lleva a las cosas concretas como laicos, un poco en relación también al testimonio.
de construir la sociedad. Nada más. Le agradecemos, obviamente, a los tres la presencia acá, ¿no? Con el aplauso, entonces, le agradecemos al licenciado Carlos Heroles, a Manolo Madueño, al ingeniero Cafiero, su presencia y también a Diego la coordinación de este panel. Un último aviso para ese dueño del Renault 12. Ya hemos conseguido el nombre en un proceso de investigación exhaustiva porque estaban sus documentos arriba del auto. Es Jorge Luis Kraus. Si está presente, tiene 5 minutos para llegar al garage o el lunes lo pasa a buscar, como dijimos antes. Bueno, si está aquí, entonces Jorge Luis Kraus o el que vino con el auto de Jorge Luis, lo que puede ser mucho peor, que lo pase a retirar del garage. Me han dicho que hay algunos objetos perdidos. En principio, una billetera con documentos y un cuaderno. Les pedí acercarlo aquí a aquellos que han encontrado. Ha llegado el momento de las conclusiones del trabajo arduo que hemos realizado en las comisiones esta tarde. Vamos a invitar a acercarse a este escenario entonces a su excelencia reverendísima Monseñor Jorge Bergoglio, arzobispo de la Argentina y primado de Buenos Aires y primado de la Argentina, para estar presente en este momento. Al padre Carlos Zacaputo, responsable del Departamento de Pastoral Social de la Arquidiócesis. A la vicedirectora de Cáritas Argentina, la licenciada Mariela Martino, por favor, también acercarse a este escenario. A Monseñor Fernando Maletti, vicepresidente de Cáritas Buenos Aires, también les pedimos que se acerquen. Y también a Carlos Heroles, integrante del equipo de Pastoral Social de esta arquidiócesis, que puedan ubicarse aquí para comenzar estas conclusiones. Les reitero una vez más entonces la exhortación a completar las planillas de evaluación que van a ser retiradas al finalizar las conclusiones cuando nos dirijamos a la capilla para la misa de clausura. Estamos prácticamente en directo, a instantes de salir. Estamos ya en directo por FM 107.1, la radio del Santuario de San Cayetano, que está transmitiendo en directo para todo el pueblo de la ciudad y alrededores las conclusiones de estas terceras jornadas y también lo va a hacer en la misa de clausura. Bueno, vamos a invitar entonces a el primer grupo, las comunidades parroquiales, no. Al coordinador y a los animadores de las comisiones de la comunidad parroquial, los vamos a invitar a leer las conclusiones. Por favor, acercarse hasta aquí, Padre Alejandro Áquila. Tenemos un micrófono inalámbrico para desde ahí abajo, ¿verdad? Por aquí abajo, no hace falta que suban para hacer menos lío. Les pedimos que les hagan un lugarcito. Bueno, el Padre estará ayudando a terminar la última conclusión que quedaba. Alguna de ustedes dos, Cristina o Clotilde, que lea
las conclusiones, las líneas de acción de la construcción de espacios de promoción humana y social en la comunidad parroquial. Sabiéndonos bautizados, reconozcamos nuestras debilidades con conciencia autocrítica, de modo que sepamos abrirnos al trabajo barrial, tanto a nivel evangélico como social, promoviendo la integración de los vecinos a la comunidad parroquial, conociendo así sus necesidades y problemas, tanto espirituales como materiales, abriendo oídos y corazón desde la sabiduría de la tercera edad hasta el ímpetu de los más jóvenes. Decimos sí a la alegría de hacer en libertad y sí a la creatividad. Aspiramos a acompañar a sacerdotes, animadores y coordinadores que, pese a sus múltiples funciones extraparroquiales, tomen plena conciencia de las complejas realidades barriales. Generar proyectos pastorales sociales, concretos y discernidos, con evaluaciones y capacitaciones constantes y actualización permanente, donde se visualice la integración temporal histórica con la realidad vivida en la comunidad parroquial de acuerdo al espíritu del Evangelio. Siguiente, Filmina, por favor. Incentivar la conciencia de un compromiso social evangélico en las comunidades parroquiales para que la promoción humana se haga Eucaristía en nuestros barrios. Fortalecer el ser comunidad, comprometida y responsable, que acentúe y profundice una constante apertura a la realidad social del barrio, acortando distancias a través de gestos de cercanía y con una actitud receptiva y cordial hacia quienes se acercan. Fomentar y favorecer la capacitación integral de la comunidad, espiritual, pastoral y técnica, en orden a poder responder a las necesidades sociales del barrio, hacer más capaz a toda la comunidad, integrando más personas a la misma. Bien, brindemos un aplauso al trabajo en las comisiones de todos aquellos que han elegido el ámbito de la comunidad parroquial como su ámbito de inserción. Invitamos a la hermana Aide, a Julio, que estuvieron en movimientos eclesiales, a presentarnos sus líneas de acción para la construcción de espacios de promoción humana y social en el ámbito de los movimientos eclesiales. Crear un centro de formación integral con lugar de encuentro en los niveles espiritual, social, técnico, abierto a la comunidad y a todos los movimientos. Participación de los movimientos en los copapas y en la acción social de cada Cáritas parroquial. En la organización de las próximas jornadas, que tengan un espacio de participación los jóvenes, la tercera edad y los distintos movimientos. Muchas gracias y un aplauso al trabajo del ámbito movimientos eclesiales. Los jóvenes también han trabajado en estas terceras jornadas. Silvia e Ignacio han coordinado este área y también han formulado sus líneas de acción para la construcción de espacios de promoción humana y social en los ámbitos de la juventud. Bueno, nosotros habíamos puesto 2 líneas y después salió una más concretita.
La primera, convocar a la juventud. Esto es un pedido del taller este de jóvenes que tuvimos a la pastoral social. Convocar a la juventud para integrarse como protagonista en las distintas acciones pastorales en todas las áreas y niveles de decisión existentes. Implica también participar en los niveles de organización. Subrayamos la palabra existentes. No queremos que creen nada nuevo para los jóvenes, sino que nos integren en los espacios que ya están, ¿sí? No que creen una comisión para jóvenes, sino en las comisiones y en las pastorales que hay, haya espacios concretos de participación en todos los niveles. Implica la organización, implica la toma de decisiones, implica el tener en cuenta todo. Segunda, acompañar y apoyar con materiales, espacio, presupuesto, acompañamiento espiritual y profesional a los jóvenes, para que se puedan integrar en todos los espacios, brindándoles un escenario concreto de participación. El acompañar y el apoyar, digamos, en forma concreta. Nosotros a veces sentimos que en nuestros trabajos nos faltan las herramientas necesarias, los materiales de formación, incluso a veces dinero para proyectos concretos cuando estamos trabajando con la gente. Acompañamiento espiritual, hay un pedido muy fuerte hacia todos los sacerdotes, de parte de los jóvenes, de que nos acompañen, nos apoyen, nos estimulen. Y profesionalmente, en la línea de lo que venían hablando en el panel, digamos, en todos los trabajos que vamos haciendo, necesitamos apoyo profesional. Hay cosas que nosotros solos no podemos resolver y que se necesitan. Tercero, promover que los jóvenes asuman las acciones existentes, por ejemplo las campañas, la campaña de Más por Menos, la colecta de Cáritas, fortaleciendo la dimensión concientizadora y formativa de esas mismas acciones, además de la formación solidaria. Nada más. ¿Algo más? Muy bien. Mientras convocamos a los que han trabajado en las comisiones del ámbito de las organizaciones sociales, queremos recordarle a todos aquellos que han formado parte de los cursos del CEFAS, del Centro de Formación y Animación Social del Departamento de Pastoral Social, que durante el segundo semestre se va a reiniciar las tareas de los cursos de formación, y a todos ustedes que han participado de estas jornadas les llegará por correo la información sobre estos cursos de formación básica en doctrina social de la Iglesia. Bien, el doctor David Ciorra, coordinador del ámbito de las organizaciones sociales, nos comenta cuáles son las líneas de acción de la construcción de espacios de promoción humana y social en el ámbito de las organizaciones sociales. Las líneas de acción son entonces promover la participación desde la conversión personal y desde el testimonio en la transformación de las causas que dan origen a las situaciones de injusticia social, creando nuevos ámbitos y estructuras que constituyan un tramado de organizaciones sociales, redes solidarias, rescatando los valores positivos de nuestra experiencia histórica y promoviendo estrategias participativas del pueblo de Dios para construir una nueva civilización del amor. Programa de formación de animadores sociales con el fin de articular esta propuesta. Concientizar para denunciar el modelo neoliberal como causante de la exclusión de la mayoría social. Y por último, continuidad del trabajo de estas jornadas y de las propuestas que se formulan, como por ejemplo la forma que surgió el año pasado de encuentro por áreas temáticas. En particular, respecto a este último punto, hubo un pedido en todas las comisiones, bastante unánime, de que las cosas no terminen aquí. Bueno, un poco como que después de que se termina la jornada, hasta las próximas jornadas no hay una actividad de continuidad. Nada más. Bien, convocamos ahora a aquellos que han trabajado en la participación política, coordinado por el doctor Ángel Bruno. Ellos entonces que han concretado todas las líneas de acción de las distintas comisiones, integrándolas en dos definitivas, nos van a leer esas líneas de acción de la construcción
de espacios de promoción humana y social en el ámbito de la participación política. Muchas gracias. En realidad salieron 2 líneas de acción con mucho consenso a través de 3 comisiones que finalmente se instalaron, que cobijaron a 70 participantes en total. La primera se refiere a la creación de un espacio permanente de laicos comprometidos con la política en sentido amplio para la oración, el intercambio, la reflexión y la coordinación de acciones políticas concretas. Lo del espacio permanente es producto de un reclamo muy fuerte de que no se queden las reflexiones tan valiosas que se han tenido en esta jornada como en las anteriores, precisamente en esto, y que haya luego un interregno tan largo de 1 año para seguir viéndose. Por eso se supone que en forma permanente los laicos puedan encontrarse a estos efectos que acabamos de enunciar. También se habla de laicos comprometidos con la política en sentido amplio, para que quede explícito que no solo están convocados los que trabajan en partidos políticos, sino aquellos que hacen política desde organizaciones sociales o desde su vocación hacia el bien común. La segunda propuesta está dirigida a la creación de un instituto de formación, profundización y difusión de la doctrina social de la Iglesia. Esto como insumo necesario para lo primero, para que ese espacio permanente de encuentro de laicos comprometidos en política se vea abastecido con la reflexión y el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Y cuando se utiliza la palabra profundización, se está queriendo significar que no solo es para recibir la enseñanza, sino también para investigar y para discutir todo lo relativo a la doctrina social. Nada más. Muchas gracias, doctor Bruno, y muchas gracias a todos los integrantes de ese ámbito realmente numeroso y que ha superado las expectativas de la organización. Y bueno, el último ámbito que queda es la acción social de la Iglesia, el más numeroso en cuanto a participantes. 6 comisiones han trabajado. El padre Carlos Otero es el coordinador del área. Vamos a pedirle a él que nos lea las líneas de acción a las que ha arribado estas comisiones sobre la construcción de espacios de promoción humana y social en el ámbito de la acción social de la Iglesia. Bueno, como fruto del trabajo de las 6 comisiones, estas son las líneas de acción propuestas. La primera es favorecer la información y la participación en el trabajo en red en orden a un mayor conocimiento, diálogo, reflexión e intercambio de recursos. La segunda la formulamos así: con una visión integral de la tarea sociopastoral y desde el Plan de Pastoral Orgánica de la Arquidiócesis de Buenos Aires, fortalecer tareas y acciones en común, planificando participativamente en la acción social de la Arquidiócesis desde y con los pobres. Y la tercera línea propuesta es generar en cada comunidad espacios de acción y formación de la pastoral social que cumplan estas tareas: diagnostiquen, animen, capaciten, planifiquen, coordinen y evalúen en orden a generar iniciativas de promoción, superando la mera asistencia. Este es el trabajo. Muchas gracias. Y 2 últimos agradecimientos. El primero para todos aquellos que han trabajado en la coordinación de las comisiones. Han aportado mucho de su tiempo, tal vez en desmedro de un deseo de participar desde el llano, en la discusión, en la confección de las líneas. Yo quiero agradecerles de aquí y pedirle un aplauso para todos los que han trabajado como animadores. Y el último, para todos ustedes
No nos han detenido ni la lluvia ni los inconvenientes del transporte. Ayer y hoy hemos colmado estas instalaciones porque tenemos ganas de construir un reino de justicia y de solidaridad aquí entre nosotros. Gracias a todos ustedes. Padre Carlos Acaputo, Monseñor. Antes que Monseñor Bergoglio cierre estas jornadas de participar junto a la Eucaristía, una vez más agradecerle a todos la presencia y a todos los que van a hacer esto, decirles que estamos tratando de trabajar de la mejor manera posible con los elementos que tenemos. Todo simplemente para finalizar, dejar como algo que surgió ayer, que charlamos, sobre algunos que debía contener nuestra presencia en lo social, nuestra pastoral social. Señalábamos ayer 4 aspectos. Uno es reconocer que la Iglesia está donde está el bautizado. Y donde está el bautizado está presente la Iglesia. Con lo cual implica para todos nosotros un gran compromiso, porque significa ir generando mediaciones, acompañamiento espiritual y de formación con un sentido amplio, que permita a todos aquellos de la Iglesia que no tienen pertenencia a una organización intraeclesial, es decir, no pertenecen a la Nación Católica, a un movimiento, pertenecen de pronto a un grupo determinado, pero sí frecuentan los sacramentos, participan de la Eucaristía, o dentro de una perspectiva más popular, cumplen con el precepto de la Iglesia de confesarse y ir a misa una vez al año, ¿ven? O que tienen ese sustento religioso de nuestro pueblo, puedan encontrar esos espacios donde alimentar su fe, su vida y su compromiso. Esa es una idea fuerza que yo quisiera que hoy quedara grabada en cada uno de nuestros corazones. Y después, 3 líneas más. Tiene que ser una pastoral del reconocimiento a partir de esto. No tanto formar para enviar, sino recoger lo que hay y junto entre todos buscar los caminos para dar una respuesta desde lo doctrinal y desde lo espiritual a la necesidad que se presenta. La pastoral del reconocimiento. Los paneles de ayer y de hoy quisieron ser eso, en un recoger, integrar, escuchar, aprovechar y volver al lugar donde estamos trabajando permanentemente. Segundo, tiene que ser también entonces, como consecuencia de esto, una pastoral del diálogo, del reconocimiento y del diálogo permanente, que nos ayude como laicos a encontrar los caminos que el Espíritu nos va señalando y también que a través de ese diálogo se pueda ayudar a los pastores de la Iglesia a, en las partes que les toca, también poder iluminarnos y también señalar los caminos y las situaciones que la realidad requiere. Y lo tercero, tiene que ser una pastoral del encuentro, tan íntimamente unidas las 3. Las distinguimos, pero no nos separamos. Las distinguimos para poder explicar mejor qué queremos decir, pero que están íntimamente unidas.
Y entonces, bueno, yo los invito a todos a movernos en esta perspectiva. Nada más y muchas gracias. Buenas tardes. No sabía saludar. Llegué al final de la disertación del doctor Cafiero. En primer lugar, les agradezco a todos los que han venido, de las dificultades de ayer, sacrificando un sábado de descanso. De modo especial, le agradezco al padre Carlos Acaputo su fidelidad en este emprendimiento, su cercanía para conmigo para entender lo que buscábamos y su búsqueda conmigo en este asunto. Él tiene en esto el respaldo total. Y lo que él hace en pastoral social es lo que el arzobispo quiere. Y al agradecerle a él, también con él le agradezco a los más íntimos colaboradores que están organizando estas jornadas a lo largo de estos años. Él dijo 4 cosas que son clave. La Iglesia como fundamento, sea todo bautizado responsable de la pastoral social. Todo bautizado tiene una dimensión pastoral de la evangelización, puesta por el sello del Espíritu Santo el día de su bautismo, y que es una pastoral del reconocimiento, una pastoral del diálogo y una pastoral del encuentro. Esas líneas hay que seguir trabajándolas y tenerlas como norte para no desubicarnos, ¿no es cierto? O sea, pertenencia a la Iglesia, pastoral del reconocimiento, o sea, ir reconociendo las cosas, comunicación, del diálogo. O sea, acá no se puede dar la pelea ni el portazo, y del encuentro sobre toda la oferta de desencuentros a los que estamos acostumbrados en nuestra sociedad. Yo diría 3 cosas para finalizar esto. En un encuentro de jóvenes, un retiro de jóvenes, en marzo, donde de ese retiro tomé una tarde yo. Al final de la tarde un muchacho me preguntó hasta dónde el católico tiene que meterse en política. Repito lo que él dijo, y lo dijo él, no lo digo yo. Dado el estado de crisis, y bueno, abundó en adjetivos, en que están los partidos políticos. Mi respuesta fue, hasta acá tiene que meterse. Hasta acá. Es decir, la política, esto lo dijo un papa, acá el especialista me dice quién, es forma superior de la caridad. Pío XII lo dijo. Es la forma superior de la caridad. Y nuestros jóvenes, tantas veces entristecidos por proyectos frustrantes y frustrados, necesitan que les digamos hasta acá. Después los acompañaremos, los conduciremos para que todas las contradicciones que vayan entrando en el camino las sepan resolver en un plano superior. La política es el trabajo al bien común, no es de pico.
Hoy día la política tiende a perder su fuerza desde el contraste de ideas, desde la discusión franca, desde el diálogo, desde la confrontación de posiciones, a la imagen. Pasa de ser un problema de la inteligencia, un problema de la voluntad, para convertirse en un problema estético. Me acuerdo del viejo Platón, que a los sofistas, que en aquel tiempo los medios eran oratoria, refiriéndose a ellos les decía la oratoria, o sea, lo mediático diríamos ahora. La oratoria es a la política lo que el maquillaje a la salud. Si vos tenés una úlcera en el estómago, por más que te maquilles la cara, el agujero sigue. Con jarabe de pico no se arreglan las cosas, sino poniendo la carne en el asador, con el trabajo de todos los días. Y es trabajo cristiano, forma suprema de la caridad. Y hoy más que nunca, estamos en Buenos Aires, hablemos de nuestra ciudad, pero del país, del mundo, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos interesa acá, que somos arquidiócesis de esta ciudad. Digamos, estamos convocados a trabajar en esta porción de iglesia, pero el problema es mundial. Hoy más que nunca, Dios nos pregunta lo que le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Para qué? Para integrarlo a la pertenencia a la iglesia, para reconocerlo como persona, hijo de Dios, para dialogar con él y para encontrarte con él. ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta es hacer política, como distinguieron muy bien, no solo desde los partidos políticos, sino desde cualquier tipo. Eso es lo primero que les quiero decir. Lo segundo, alentar el Centro de Formación y Acción Social, que vaya tomando cada vez más cuerpo, más fuerza. El padre Carlos lo sabe porque lo hablé con él. Hace poco se quiso instalar como y con títulos reconocidos un centro similar en la ciudad, y yo dije no, eso lo está llevando la pastoral social en adelante y tiene que seguir por ese camino. Así que por favor, colaboración. Y lo tercero, cuando hablamos de lo que está dejando a un costado toda la parte mala, no hablo de la parte mala del proceso de globalización que posibilita un liberalismo economicista que impone las todo. Está dejando un tendal de pobres. Y nos hace olvidar que más importante que el capital es el trabajo. El trabajo es más importante. Más importante que las estructuras economicistas que nos bajan línea a todos los países es el hombre, todo el hombre y todos los hombres, para citar las palabras de Juan Pablo II. Pero no quisiera que esta referencia a los pobres se convirtiera en un lugar folclórico, es decir, como un lugar de referencia distante. En este momento, en el comienzo hago un paréntesis, terminamos el siglo llorando a las víctimas de dos totalitarismos que hicieron desastres en la humanidad, verdaderos holocaustos, desastres, el nazismo y el comunismo. Hicieron desastres, pero por favor,
seamos astutos. Reconozcamos que comenzamos el siglo, que comenzamos el dominados por la consolidación cada día más fuerte de un tercer totalitarismo tan salvaje como nosotros. Un totalitarismo que tiende a privar a los pueblos de su identidad en aras de un modelo común. Un totalitarismo de ser economicista, donde el hombre pasa a segundo lugar, donde el trabajo pasa a segundo lugar. Entonces, en este momento, el lugar de encuentro, el lugar de diálogo, el lugar de reconocimiento y el lugar de pertenencia son los pobres, pero como lugar hermenéutico de la evangelización de la Iglesia, no como jarabe de pico para descargar la conciencia. Los pobres como lugar hermenéutico, tocar el dolor, tocar al pobre y de ahí sacar esperanza y fuerza para la lucha, para el trabajo de todos los días. El marginado no puede ser una referencia más de nuestro código de lenguaje, y mucho menos una catarsis de culpas más o menos conscientes, personales y sociales. Lugar hermenéutico para entender. Decía alguien que desde el último lugar de la periferia, desde el último paso, se comprende mejor la totalidad. Ponete al lado de cualquier marginado, de cualquier índole, de salud, económico, de cualquier índole, chicos de la calle, juventud entristecida. Ponete al lado de ahí de cualquier marginado y desde ahí mirá la realidad y saca tus consecuencias. Mira la totalidad y la vas a comprender mejor. Esto es lo que yo le quisiera decir en este momento en que ustedes con tanto esfuerzo clausuran esta jornada de pastoral social. No se olviden, meterse en política hasta acá, fomentar el Centro de Formación y Acción Social y la marginación y la pobreza no es un argumento para jarabe de pico, sino lugar hermenéutico para entender la realidad en este momento histórico tan trascendente. Muchas gracias por todo. Comenzamos esta jornada. Decíamos que fuimos convocados por la Iglesia a llenar de Dios cada minuto de este año y particularmente de estas jornadas. Concluyámosla yendo a su encuentro. Entonces nos encontramos en la Eucaristía inmediatamente a la salida de aquí en la escalera a la derecha. Muchas gracias y hasta cualquier momento.